Hola, bienvenidos a Consejos IAFO para hablar en público, un programa donde semana a semana nos acercamos a personas, profesionales que desde su área comunican. Hoy la belleza y la inteligencia nos acompañan con la presencia de Luisana Uzcategui. Luisana, bienvenida. Francisco, es un placer, saludos a todos y bueno, agradecida de estar nuevamente en estos espacios tan maravillosos que podemos compartir juntos. Luisana, esta primera zona, acá en Consejos IAFO para hablar en público, es una zona de cercanía, es una zona para acercarnos a ti, para conocerte. Cuéntanos de ti, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, realmente dedicarme creo que es una palabra bastante compleja y se puede definir de muchas maneras. En este momento me considero bastante polifacética, me desenvuelvo en varias áreas que pareciera ninguna tener sentido en conjunto, pero realmente pues dentro de mi día a día van muy bien en común. En primer lugar, quisiera comenzar a cambiar mi currículum como en primera instancia estudiante de medicina. Estoy cursando el segundo año de medicina y realmente pues eso es mi pasión, parte de mi vocación, pero mi vida entera ha estado enfocada en la comunicación. He sido conferencista, me desenvuelvo también como profesora de inglés, tengo un aula integrada con varios alumnos donde monté o armé mi propio preescolar bilingüe y realmente pues dentro de estas áreas es que me desenvuelvo. Eso que nos hablas de la comunicación, de lo que tiene que ver con la medicina y con lo que tiene que ver con la educación, ¿cómo lo conjugas? Porque son tres áreas que parecieran diferentes, pero tú lo logras combinar, Luisana. ¿Cómo se te dan en ti? Evidentemente, pues al ser tres áreas que dentro de la lingüística pudiera decirse que no mantienen el mismo concepto, la misma definición, ni siquiera están en la misma área, también añadiendo el tema de la locución dentro de la comunicación que me desenvuelvo con ello también, pues realmente me he dado cuenta que tengo afinidad por todas esas áreas porque se unen en el punto o en el momento en el que sé que siempre busco transmitir algún mensaje. Por ejemplo, hacer llegar mi información, hacer sentir mi presencia evidentemente dentro del área de la medicina, poder solucionar algún conflicto y lo mismo sucede dentro de todas las áreas, pues siempre busco como transmitir un mensaje con bastante propósito. Luisana, como hija, como estudiante, ¿cómo eres? Bastante estricta y exigente conmigo misma. Creo que eso es algo que ha pasado de generación en generación, donde he tenido la oportunidad de formarme o bueno, de ser formada por excelentes padres, por unos abuelos maravillosos que realmente me han enseñado lo que es la responsabilidad, la disciplina, la perseverancia y esa entrega he sabido plasmarla como estudiante que bueno, dentro de todos mis trabajos y dentro de todas mis áreas en las que me desenvuelvo, pues sin disciplina y sin perseverancia, pues ni siquiera una buena organización del tiempo me permitiría lograrlo todo. Entonces creo que la base fundamental ha sido el sentido de responsabilidad y la disciplina. ¿Podríamos decir que eso es algo que a Luisana Uzcategui la caracteriza? Sí, por supuesto. Quizás la puntualidad no, pero sí la responsabilidad y la disciplina, sobre todo el empezar un ciclo y lograr terminarlo siempre buscando objetivos superiores para poder culminar las etapas. Luisana, descubrir que sirve no solamente para comunicar, no sirve solamente para apoyar, sino también para el área de poder mostrar imagen. Porque también es un área que tú trabajas, el mundo del modelaje, transmitir una imagen, comunicarla. ¿Cómo lo estás vinculando hoy día con esa diversidad de roles que tienes? Bueno, así es. Desde los 6 años tengo la oportunidad de estar en el mundo del modelaje y creo que de hecho ha sido la base fundamental de muchas de mis etapas, donde esa disciplina y esa forma de transmitir una imagen correcta, concreta y que realmente sea comercial para muchas personas, para muchas marcas, para muchas empresas, realmente vincularla con todo es haciendo cada vez más público o más palpable cada una de las áreas de mi trabajo. Donde, por ejemplo, he sido imagen no solamente de otras empresas, sino realmente de mi trabajo personal y eso me ha permitido seguirlo haciendo, pues el mundo del modelaje ha cambiado muchísimo, cada vez se toma con menos responsabilidad de lo que realmente tiene y por supuesto ha tenido menos peso, porque bueno, la modelo quizás antes era únicamente catalogada por ser linda y poco inteligente, que mientras menos hablara mejor, mientras menos transmitiera mejor, porque realmente lo que hacía era vender el producto. Y bueno, me alejé un poco de esa seriedad, de eso de que no podía hablar y comencé a utilizar a mi favor todo lo que aprendí dentro del mundo del modelaje para proyectar no solamente con mi imagen, sino con mi voz y lo que tenía para decir. Luisana, vamos a esta primera pausa y ya regresamos para que nos acerquemos a la Luisana que comunica. Vamos a una primera pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público.
Seguimos en Consejos y AFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de Luisana Uzcategui. Luisana, esta segunda zona la llamamos zona de recuerdos, una zona donde queremos que nos comparta cómo fue esas primeras veces de Luisana comunicando, qué significó para ti, cuáles son esos espacios que recuerdas de pronto de la infancia, de pronto de educación a nivel de primaria, ¿cómo fue Luisana en esos primeros momentos? Es bastante gracioso porque mis primeros acercamientos en el mundo de la comunicación o lo que realmente era hablar en público fue bastante pequeña, estaría como en tercer grado, ya cuando por lo menos un estudiante funcional tiene una lectura bastante fluida. Y recuerdo que yo hasta el sol de hoy para la directora de mi colegio soy la niña del lunes cívico. Por ejemplo, siempre fui a la que buscaron de todos los salones, no importa en el grado que estuviera, para leer todos los lunes cívicos. Me daban un tema, por ejemplo, el día de la lengua materna, el día del ambiente, el día del libro, y bueno, yo era la que me paraba delante de todo el colegio con el micrófono a leer ese tema, ese tópico sobre el lunes cívico. De hecho, recientemente tuve un encuentro con esa directora y me dijo, es que es imposible no acordarme de Luisanita y los lunes cívicos. ¿Y cómo recuerdas tú, más allá de lo que te puedan decir a nivel emocional, a nivel de convicción? Porque de pronto a esa edad uno no tiene una claridad, pero hoy mirando en retrospectiva uno dice, ¿cómo lo hacías? Bastante bien, me preocupaba muchísimo por leer corrido y por leer así súper fluido, con elocuencia, que se escuchara bien, pero de repente el lunes cívico me quedó corto y las exposiciones que me pudieran hacer que una vez o dos veces al mes, pues realmente no eran suficientes para yo seguir hablando y seguirme expresando. Entonces me inventé la Brigada de la Salud Bucal, donde recuerdo que en mi colegio había como un espacio de un consultorio odontológico y evidentemente pues estaban comprometidos con el hecho de informar acerca de la salud bucal. Me hice súper amiga del odontólogo y le propuse que empezáramos a dar charlas de la salud bucal yo estando en cuarto grado. Convoqué a un par de amiguitas más, mi grupo también para salir del salón de clases y no estar ahí viendo lo mismo todo el tiempo. Y bueno, teníamos nuestros carteles y daba desde preescolar hasta sexto grado, incluso yo estando en cuarto grado, dábamos las charlas de la salud bucal una vez a la semana. Y así me mantuve hasta que me adueñé del preescolar, porque evidentemente de ahí viene mi vena de maestra. Me adueñé del preescolar y por lo menos 2 veces a la semana estaba ya impartiendo algo en específico, repartiendo cepillitos de dientes, explicando las rutas con los conejitos de la salud bucal y todo ese tema. Luisana, ¿no sufrías entonces de miedo escénico? Para nada. Más bien siempre fui, de hecho, tuve algo que hasta el sol de hoy no me explico, pero bueno, cuando hay cualidades hay que entenderlas, hay que visualizarlas en las aulas. Fui la alumna que desde primero a sexto grado tenía en su boleta, pero no hubo un año, y mi mamá es testigo, donde no apareciera la nota, habla mucho en clase. O sea, siempre. Y de hecho era como que la maestra trataba de cambiarme, y yo, no, pero es que yo hablo con todos. No, pero es que yo con todos tengo tema de conversación. No, pero es que a todo el mundo le voy a decir que hay algo nuevo que descubrí y tengo que explicárselas. Entonces realmente siempre supe que por lo menos tenía algo que decir y me gustaba hablar. Siempre me ha gustado hablar y más bien es como ya, te escuchamos lo suficiente, continuemos. A nivel de la universidad, ¿cómo ha sido la experiencia de Luisana comunicando? Porque también eso ya se vuelve de pronto a nivel de primaria, a nivel de preescolar, uno lo hace de una forma menos juzgativa, por llamarlo de alguna manera, pero ya cuando llegas a la universidad, cuando ya hay una nota, cuando ya de pronto hay un evaluador que te dice, mira, corrige esto, cambia esto, ¿cómo ha sido esa experiencia? Realmente, para mí ha sido al revés. En mi etapa de primaria y bachillerato fui muy estricta conmigo misma a nivel de cómo me expresaba y también cuáles eran las calificaciones que quería sacar. Evidentemente ya cuando crecí y me di cuenta que la vida es más que una sola cosa, de hecho esa es mi base fundamental, siempre uno tiene la oportunidad de ir más allá, me di cuenta que quizás no era la nota o la calificación que podía sacar, aunque me esfuerzo muchísimo por ella, es el impacto y qué tanto puedo darme a conocer y ser un referente, y eso me ha permitido hablar bonito. De hecho, todos mis seminarios, porque realmente en medicina tú son pequeños congresos, haces seminarios, presentas algún tema en específico, que obviamente ya el tema es bastante complejo, tiene bastante carga académica, entonces hablar, me han dicho que soy muy histriónica. Es decir, desde que la primera vez que me monté a dar un seminario, todo el mundo es como esta chama porque estudia medicina. Evidentemente muy propia para hablar, muy propia utilizando los términos correctos, pero sí he sido muy histriónica y de hecho ya estoy en un punto en el que, bueno, me siento de primera y soy quien lee las diapositivas
algún doctor, las que trae, soy la que lee las diapositivas. Por ejemplo, tema 1, empiezo yo a narrarlas y es como, ay, tienes voz de locutora. Y mi alter ego es como, bueno, en la vida real yo trabajo en radio y todo eso. Entonces, eso sí una parte. Y la otra es que llegó un punto en el que ni siquiera yo me di cuenta y dije, realmente los caminos de Dios y todos los que he logrado trazar han sido perfectos, porque llegó un punto en el que en el primer congreso de medicina en el que participé se me propuso ser la moderadora de orden. Entonces terminé siendo host de un congreso de medicina donde realmente dije, wow, es increíble cómo uní dos pasiones que parecen equidistantes y que realmente pues terminé haciendo lo que me gustaba desde cualquier aspecto donde pudiera mirarlo. De esos primeros recuerdos, Luisana, ¿cuál fue tu debilidad que conseguiste al momento de comunicar? ¿Algún elemento que tú digas, bueno, yo fui trabajando porque de pronto hablaba mucho y tenía que empezar a concretar y ser más puntual? ¿Qué elementos recuerdas? De hecho, se lo descubrí en IAFO cuando de repente me dijeron en una práctica, tienes que dar un discurso en 1 minuto. Y yo, en 1 minuto, eso es imposible. Yo hablando en 1 minuto no existe si mis notas de WhatsApp son de 4 minutos, son eternas. Entonces me parecía completamente inconcebible de que eso pudiera hacerse. Realmente concretar, no darle vuelta al asunto, no utilizar los 1000 y un sinónimos que puedo tener guardado dentro de mi léxico, o sea, no existe. Realmente concretar. Y me cuesta muchísimo, le doy muchas vueltas a las cosas para decirlas, como en este momento, por supuesto. Luisana, vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de Luisana Uzcategui. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia de Luisana Uzcategui. Luisana, esta tercera zona de aprendizaje. Hablábamos que una de las debilidades que tú tienes, o tenías, no sé si conjugo bien el verbo, era hablar demasiado. ¿Sigue existiendo esa debilidad hoy? Por supuesto, sobre todo cuando es un tema que me apasiona y tengo bastante contenido almacenado, realmente puedo extenderme con pasión y con veracidad a hablar del tema hasta que realmente es como, bueno, ya entendimos que te gusta, ¿sí? Pero realmente concretar sí me ha costado algo, sobre todo en temas que requieren puntualizar, en aspectos de mi vida, como por ejemplo la universidad, que realmente no tienes los 40 minutos que quisieras. ¿La radio? Y por supuesto, la radio además. Tienes una entrada, o sea, bloques de 5 minutos nada más, donde ya tienes una estructura y realmente eso es lo que me ha permitido mejorar. Esos bloques son, bloques de 5 minutos, bloques de 2 minutos. ¿Y cómo haces cuando tienes entrevistados, Luisana? Bueno, realmente el tema de mi programa no consiste en recibir entrevistados, sin embargo, obviamente uno se desenvuelve en varias áreas y los entrevistados creo que allí es más complejo de darle a entender al entrevistado que no tiene que hablar muchísimo, pero obviamente uno va llevando el hilo de la conversación. Ya cuando sientes que hay un paso entre palabra y otra, que tú puedes meterte ahí y decirle, ok, ya entonces continuamos y evidentemente pues ya es más sencillo, pero ahora me sucede que el entrevistado es el que se extiende. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace? Porque ahora tú entiendes al entrevistado, tú sabes que él quiere seguir hablando. ¿Y cómo lo ayudas también? Por supuesto, en muchos aspectos, y también lo utilizo como estrategia personal, es delimitar las ideas. Mientras más tengo claras las ideas, evidentemente es más sencillo para mí y para el entrevistado saber, bueno, esto es lo que voy a decir y con esta frase voy a culminar. De manera que yo puedo organizar mi idea general, entonces es menos complejo y se nota menos que estoy cortándole la idea adicional al entrevistado. Entonces eso es más sencillo si él sabe, bueno, voy a hablar de esto, yo hago preguntas concretas y no le permito extenderse quizás porque no tenemos el tiempo al aire disponible. Ahora, podríamos considerar eso un consejo, Luisana, para aquellos que nos ven, para aquellos que nos están viendo, para aquellos que van a ver el programa, en función de aquellos que hablamos mucho. Así es. Las estrategias para hablar en público, no solamente con nosotros mismos, sino cuando estamos en una reunión. Evidentemente siempre hay alguien que dice, échate un cuento. Y obviamente tenemos que analizar el hecho de que todos nuestros cuentos, todas nuestras historias tienen un inicio, la parte cumbre que todos conocen y el cierre. Entonces, dentro de todos los aspectos donde siempre busquemos transmitir un mensaje, somos más eficientes, más eficaces si manejamos una estructura y eso evita que nos extendamos. Si algo está de moda y se ha popularizado en este momento es que mientras menos digamos, más
podemos comunicar, más nos vamos a entender. Entonces, manejar una estructura precisa, saber cuándo inicio, qué es lo importante que quiero resaltar y el cierre es eficiente para no mandar notas de voz de 4 minutos. Luisana, en el mundo del modelaje, ¿cómo ese aprendizaje de comunicar te ha permitido a ti también corregir? Porque decías, desde pequeña, y fueron tus primeros pasos a nivel de comunicación. Hoy, cuando miras atrás, ¿qué aprendió Luisana de ese mundo del modelaje, además de hablar mucho, además de ser concreta, que hoy siga aplicando a nivel comunicativo? Por supuesto, ya cuando uno inicia a hacer una imagen, sobre todo en la animación de un evento, en la producción de un evento, en la organización de cualquier situación que requiere que seas vista, comienzas a cuidar muchos detalles que, siempre lo he dicho, si no fuera modelo quizás no cuidara. Y es lo que por lo menos veo en ciertos hosts, colegas, que realmente, como no estamos en la misma formación base, quizás no se consideran tan coquetos. Con esto me refiero a que cuando estoy en escena, cuando comienzo a hablar, tengo un manejo como muy elegante de los movimientos, soy muy consciente de mi postura, de repente conozco mis ángulos, entonces realmente esa ha sido como la base fundamental que me permitió tener el modelaje, que realmente me favorece con respecto a lo que ve el público de mí mientras estoy comunicando. Y para esas personas que nos van a ver, de pronto aquellas madres que están también llevando a sus niñas en ese mundo del modelaje, estos consejos les podrían servir, Luisana, y cómo lo podremos optimizar en esta zona de aprendizaje. ¿Para qué? Para que podamos ayudar también a nuestras niñas, a nuestros hijos, para comunicar mejor. Bueno, en primer lugar, me gustaría aconsejarles el hecho de que ser modelo no es no hablar, ¿sí? Por supuesto, la modelo realmente está dispuesta para promocionar alguna vestimenta, algún accesorio, algo en específico. Sin embargo, mientras mejores capacidades comunicativas tenga, más puede relacionarse. Y en el mundo del modelaje y en la vida en sí, mientras más oportunidades para relacionarnos tengamos, más oportunidades de escalar podemos obtener. El modelaje no es única rama donde nosotros podemos desempeñarnos y crecer. Entonces, si yo puedo hablar, si puedo ser una joven bonita, pero que también tiene un buen discurso, que realmente tiene un buen tema de conversación y que además es agradable a la vista, por ejemplo, tiene una buena postura, se maneja muy bien en el escenario, cuida su aspecto físico, su presencia, siempre va a destacar, porque realmente si algo tenemos las mujeres es que tenemos mucha presencia. Cuando llegamos siempre se siente esa diferencia en el ambiente, pero evidentemente lo que sí causa un impacto maravilloso, que siempre voy a aplaudir, es cuando hablan o cuando hablamos y tenemos algo importante y coherente para decir. Luisana, vamos a una pausa y vamos a regresar con una zona que se disfruta mucho, zonas de retos y desafíos. Vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia, del talento de Luisana Uzcategui. Luisana, ¿qué es para ti un reto? ¿Qué significa para ti los desafíos? Completamente algo que requiere dificultad y por lo menos precisión. Mientras seamos más capaces de realizarlo, creo que mejor forma de llevarlo a cabo tenemos como esa capacidad. Eso es un reto, una cosita más o menos difícil. En tu vida, ¿cuáles son los espacios que tú consideras que han sido de retos? Porque muchas veces eso no lo identificamos, pero hoy, cuando ya uno lo supera, uno puede decir, bueno, lo viví como un reto. ¿Cuáles serían esos espacios, Luisana, para ti? Completamente la distribución del tiempo. Mientras más propósitos y objetivos me he trazado, pues menos, más he lidiado con el tema de la distribución del tiempo. Siempre va a ser un reto para mí tratar de hacer 20.000 cosas en 24 horas. Ese sería un reto. Otra cosa dentro de mis capacidades, además de hablar menos, está cosas como el canto, el baile sí más o menos, porque claro, dentro del modelaje utilizábamos esas estrategias como el doblaje, la expresión corporal, pero hay momentos de mi vida que realmente han sido desafiantes y la mayoría están relacionados con querer hacer cosas nuevas y quizás la falta de tiempo para realizarlas. Luisana, esta zona tenemos un reto, un desafío. Aquí hay unas tarjeticas. Ya tú has visto programas anteriores y sabes que acá hay contar una historia, contar un chiste, declamar. No va a haber bailar, pero cantar hay posibilidades. Hasta declamar un poema. ¿En qué consiste este ejercicio? Un ejercicio pedagógico que todos podemos desarrollar en casa. Consiste en meter la mano
y mostrar nuestra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el hablar en público, el gran problema que nos limita es que no queremos vernos vulnerables. Y acá estamos obligados a ser vulnerables. Por supuesto. Porque de pronto hay un área que no te gusta, que no te sientes cómoda y va a salir allí. Ok. Luisana, tu mano por favor para ver qué ejercicio te toca el día de hoy. Ay, que no sé cantar. Declamar un poema. Ok. Declamar un poema. Interesante. ¿Qué poemas te sabes? Es que es complejo, porque he leído varios, pero no me sé ninguno. ¿Y cuál vas a declamar hoy? Es que me da como vergüenza, porque realmente hay unos poetas venezolanos tan maravillosos, Andrés Eloy Blanco, Rafael Cadena, el mismo Miguel Otero Silva tiene unas bellezas de poemas y de hecho uno de mis poemas favoritos es de Miguel Otero Silva, pero no me lo sé. Entonces me va a tocar recurrir a alguno en la escuela, ¿será? ¿Cómo sería? Los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor y con un beso de mi madre me siento mucho mejor. Y de paso creo que lo cambié el poema, pero bueno, no me juzguen tampoco, hace mucho pasé por la escuela. Ahora, Luisana, para los que nos están viendo, para los que nos van a ver, para aquellos que están observando, viendo el programa, esa vulnerabilidad, ¿cómo lo vives? Bueno, es complejo, pero es que es un reto completamente, porque voy a llegar con la idea de que me tengo que aprender esos poemas. Totalmente. Entonces, la vulnerabilidad siempre está presente. Mientras uno más expuesto es en muchas áreas de su vida, pues más vulnerable se permite ser. Pero es normal. Creo que todas las experiencias, para tú poder seguir adelante y poder crecer, tienes que ser vulnerable, tienes que hacer algo que no está dentro de tu zona de confort, tienes que obtener nuevas experiencias y más adelante puedes decir, bueno, quizás no sea mi área, quizás no lo hice maravillosamente como me gustaría, pero realmente aprendí, me divertí y fue algo nuevo que hice que quizás uno descubre virtudes o nuevas capacidades o cosas que definitivamente tienes que mejorar. Te lo pregunto porque muchos de nosotros, ante el reto de comunicar, el hacer el ridículo, el ser juzgado, el no hacerlo bien, nos hunde. Hoy tú viviste la experiencia que de pronto tenías años sin vivirla, de improvisar y de mostrarte vulnerable. Esa enseñanza de hoy, ¿cuál sería para ti, de este ejercicio? Bueno, realmente la vulnerabilidad siempre está presente, como lo dije, pero la enseñanza de este ejercicio es que siempre estamos en capacidad, tanto de los retos, tanto de los desafíos, tanto de las cosas que no nos gustan, siempre nos tenemos que permitir estar en capacidad, porque cuando por lo menos expresamos una idea en público, siempre pensamos, no, es que quizás hay alguien que sabe más del tema que yo, entonces quizás mi intervención no va a ser lo suficientemente coherente. A veces somos muy perfeccionistas y duros con nosotros mismos y queremos siempre mostrar una imagen no vulnerable. Entonces la vida real no es así. Nosotros todos los días no sabemos ni qué decir, ni cómo actuar, ni estar preparados para todas las situaciones. Entonces quizás mientras menos estemos preparados, más felices somos. Bueno, eso es importante viéndolo desde la perspectiva del que comunica. Vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la belleza, de la inteligencia, de la experiencia y sobre todo de la capacidad artística y declamadora de Luisana Oscate. Por supuesto, a partir de hoy me siento más poeta de lo que me sentí hace unas horas. Luisana, esta zona de sinceridad, ¿qué lees? ¿Qué te nutre? ¿Cuál es ese contenido que tú dices que te ayuda a comunicar mejor? Bueno, en este momento me considero fanática de los artículos informativos. Dentro de toda la narrativa, creo que por supuesto hemos tenido más ganas de consumir contenido sintetizado y los artículos informativos, recientes estudios, encuestas recién publicadas, me gusta muchísimo nutrirme de ellas. Y si nos vamos a la literatura, a lo que nos han enseñado, a ese tiempo que tuvimos para sentarnos a leer 300 páginas de un libro, realmente historia. Me gusta muchísimo todo lo que toda la literatura relacionada con la historia, los hechos, también esta prosa en fundamentos de situaciones que ocurrieron, pero que también tienen ese sentido imaginativo, eso de ilusión. Más que todo,
me gustan muchísimo esos eventos históricos que tienen algo de picardía, algo que puedo imaginar, algo de hecho fantástico. Ese es más que todo el área en el que, por lo menos en literatura, me inclino muchísimo. Menos que el romance, que la ciencia ficción, que por lo menos el misterio. No me llama tanto la atención como algún hecho histórico que además cuando leo una parte, algún suceso en específico, puedo googlear, puedo buscar en un libro y decir, esto pasó, pero lo estoy leyendo con una perspectiva distinta. Luisana, ¿cuál ha sido el piropo a nivel comunicativo que te han dicho y tú digas, wow, este me acompaña porque me edificó o me hundió, pero me sirvió para? ¿Cuál sería? El piropo que más me ha funcionado a nivel comunicativo. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Que me han dicho, con unas palabras bastante técnicas, que soy muy histriónica. Que, por ejemplo, soy muy rígida a la hora de hablar, pero también tengo mucha propiedad para hacerlo. A veces sí es como, ay, Dios mío, relájate un poco, por lo menos no hables tan, como con tanta propiedad, como si estuvieras, no sé, narrando un noticiero. Pero realmente, pues, para mí me ha gustado, dentro de todas las palabras técnicas y el uso del vocabulario que puedo utilizar, realmente me gusta considerarme histriónica, seguir un régimen y no ser como tan suelta en el sentido de que irrespeto, porque siento que irrespeto como la presencia que tiene una persona al comunicar. De hecho, es bastante gracioso el hecho de que una vez estaba hablando y utilicé la palabra tertulia y 3 personas se me quedaron viendo como, tertulia. Me dice, eres la primera persona a la que le he escuchado en mi vida decir la palabra tertulia. Y yo, lo que pasa es que con mis amigos Simón Bolívar y Manuelita Sáenz, esas eran las únicas palabras que utilizamos, porque realmente es así, hay un vocabulario tan extenso, pero que pocas personas conocen o conocemos, porque todos los días aprendemos palabras nuevas, que por supuesto nutren nuestro discurso y nos hacen ver un poco más, no solo coherentes, sino histriónicos y más pulcros, más limpios. No, y tener mayor autoridad. Porque también se busca eso, al comunicar, tener la autoridad. Algún speaker, algún comunicador, algún contenido que tú sigas en la actualidad, que tú digas, bueno, este me nutre mucho a nivel de redes, a nivel de la virtualidad, que hoy es muy común también. Luisana. Me gusta muchísimo un podcast que creo que se llama El Arte de Vender, pero es de un coach que se llama a sí mismo El Cabrón de las Ventas, mexicano, junto a su esposa Dana. Son muy buenos, me gusta muchísimo escucharlo porque está relacionado con muchas de las áreas en las que me desenvuelvo. No solamente el área de explicar, de poner a disposición nuevos conocimientos, sino también a nivel empresarial, las tendencias, la forma asertiva para comunicar y cómo enganchar a esos clientes, a ese público, que yo lo veo como marca personal y que lo manejo para empresas y para consumidores también. Entonces, ese es un podcast que me gusta muchísimo. Luisana, más allá de el hecho que nos comentabas durante todo el programa, de tienes esa debilidad para ahorrar palabras, para sintetizar ideas, ¿en qué estás trabajando ahorita para mejorar tú como comunicadora? Bueno, en varios aspectos, además de concretar, en ser quizás un poco más coloquial con ciertas formas de referirme, sobre todo en la radio. De repente estoy hablando con mi compañero y perdemos la sintonía porque él maneja un vocabulario y yo manejo otro, pero bueno, eso nos mantiene también en una balanza. También el hecho de mis chistes internos, manifestarlos en público, es que me pasa muchísimo en la radio. De repente tengo en mente alguna figura retórica, me pasa mucho, o un sarcasmo increíble, y pues mi compañero pues de repente se le va no entendí qué fue lo que me quisiste decir, y yo, bueno, es que a veces suelo ser muy oscura en ese tema. Entonces ese es el tipo de cosas que de repente uno adaptarse más a la forma de comunicar del otro es bastante bueno y te hace, por supuesto, en un ambiente manejar el mismo vocabulario que todas las personas. De repente estás en un preescolar, que me pasa que estoy con mis alumnos y no voy a utilizar palabras como tertulia porque evidentemente todos quedan como no entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo. Una cosa es intentar culturizar con tus palabras y que todos, porque siempre es retroalimentación, siempre aprendamos cosas nuevas. La idea es también estar como nivelados y poder ser coherentes dentro de cualquier tipo de conversación. Vamos a una última pausa y ya regresamos con la parte final de Consejos y AFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de Luisana Euskaltegui. Seguimos en Consejos y AFO para hablar en público, ya en la parte final de nuestro programa.
hoy nutriéndonos de la experiencia, de la belleza, del talento y sobre todo de ese don artístico de Luisana Uzcategui. Luisana, en esta parte final, ¿cuáles serían esos 3 consejos para aquellos que están viendo el programa, para aquellos que nos van a ver, aquellos que van a volver a escucharte y quieren mejorar su habilidad de comunicación? ¿Cuáles serían esos consejos que le podríamos dar? Bueno, en primer lugar, ninguna verdad es absoluta. Quizás todos los consejos que yo pueda dar son desde mi experiencia y cómo yo he tratado mis debilidades, cómo las he trabajado, pero siento que un buen punto de partida inicia y me permite encaminarme es el tono de voz. Porque evidentemente así no tengas absolutamente nada de coherencia con lo que estés diciendo, si manejas un buen tono de voz, todas las personas van a estar prestándote atención. Y puede que se pierda tu idea, porque sucede, hay personas que se disocian rápido, hasta tú mismo empiezas con una idea y terminas con otra. Pero realmente el manejo del tono de voz y esa forma de proyectar desde el diafragma todo lo que va a ser la modulación y la entonación de las palabras correctamente, que cierres las A's, que cierres las vocales, que realmente suene bonito, eso llama tanto la atención que vas a, por supuesto, lograr que algo de tu mensaje se quede. Entonces mi primer consejo es ese, manejar un correcto tono de voz que permita captar la atención del público. Esto por supuesto requiere un tono de voz adecuado según la situación. Si estoy en un grupo no voy a gritar, y si estoy en un auditorio con 300 personas tampoco tengo que hacerlo porque tengo recursos para eso. Pero cuando tenemos un buen dominio de la voz, de su tono y de su modulación, realmente obtenemos muy buenos resultados. Ese sería mi primer consejo. El segundo, por supuesto, sintetizar. Pero no cuando sintetizas quiere decir que vas a dejar de decir las cosas o vas a hacer menos efectivo tu mensaje, sino que como te organizas, tienes las palabras indicadas y, por supuesto, al tú manejar una estructura, pues llega mejor el mensaje. Maneja un inicio, un desarrollo y un cierre y vas a ser eficaz. Si mi inicio siempre va a tener un saludo y mi cierre siempre va a tener una frase que va a marcar todo lo que yo dije, el desarrollo deja de ser redundante, deja de ser rebuscado, dejas de dar vueltas y vueltas, porque realmente es más sencillo y no pierdes la atención que obtuviste del público con ese tono de voz, porque de repente llegas, hay una sala y todos están conversando, pero iniciaste con un buen tono de voz, pero tu idea fue completamente dispersa, nadie supo cuál es el desarrollo, nadie supo de qué me estás hablando, ni mucho menos cuando terminaste, entonces de nada sirvió obtener la atención del público. Entonces, estructurarte y sintetizar es una muy buena estrategia. Y para finalizar, un tercer tip es confianza. Confianza y seguridad siempre del tema que vayas a abordar. Bien sea para contar cómo te fue en tu día, bien sea para hablar de algún tema en específico, para explicar alguna situación, para explicar algún contenido, siempre ten seguridad. Si algo he aprendido es que nadie, absolutamente nadie, a menos tú, sabe lo que vas a decir. Entonces no trates dentro de esa estructura de hacer cosas memorizadas, porque realmente no tienes que cumplir el parámetro de nadie está evaluando que tú sigas un guión. Entonces realmente si tú tienes seguridad y confianza con lo que estás diciendo, incluso las palabras fluyen más. ¿Cómo ubicarte a nivel de redes sociales para aquellos que nos van a ver, aquellos que nos están viendo, de pronto para seguirte, para hacerte alguna consulta? Bueno, mi red social personal es @Luisana Uzcategui. También manejo las redes sociales, de varias empresas, pero eso es clasificado aparte. Sin embargo, dentro de todas mis áreas tengo la página que manejo de mi comunidad de inglés, donde manejo mi preescolar de los niños, es @EnglishTeamPRG, esa es la de inglés. Y tengo también la de la radio, que es en conjunto con mi compañero de programa, que es @MixPartyRadio. Y bueno, pero más que todo mi red social personal, y allí en mi feed encuentran opción A, opción B, opción C para comunicarnos. Luisana, esa frase que te caracteriza, esa frase final con la cual nos podamos despedir. Voy a citar con mucho gusto a una persona que me acompañó, me motivó y todavía a estas alturas de la vida cuando me abraza me motiva. Un profesor que me dio clases en bachillerato se llama Oscar Quevedo y me dijo, siempre ve más allá. Y esa disciplina y esa constancia solo te pertenece a ti. Es decir, si yo soy la única capaz de motivarme, si soy la única capaz de ser perseverante, de ser disciplinada, siempre voy a tener la forma de ir más allá. Siempre voy a tener las ganas
de hacer un poquito más de lo que está estructurado, un poquito más de lo que se me es remunerado, por ejemplo, un poquito más de lo que dice el estigma, porque ir más allá es aprender. Entonces, en todos los aspectos de tu vida, siempre ve más allá. Luisana, muchísimas gracias. A ti, siempre agradecida. Esto fue Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia de Luisana Euskaltegui.